Señal directa. Estamos con Juan José Díaz Mirón. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y el tema laboral. Justamente en el marco de este Congreso sobre Derechos Humanos. Bueno, vamos a hablar sobre que estamos en la época dorada de los derechos humanos, ¿no? Estamos, al menos en el papel, estamos hablando de grandes avances en esta materia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, mi querida Liz. En efecto, me gustó como dijiste la época dorada de los derechos humanos. Yo diría una época dorada y una época también controversial, porque emparejamos esta época que bien tildas como dorada, como también la época de los derechos, o no de los derechos, sino de la evolución de la inteligencia artificial y de todo lo que viene, ojalá como herramienta, para los humanos y para el desarrollo de los humanos, que en este Congreso vamos a ver si es así o si no es así. Y básicamente México, a mí me gustaría preguntarle, México, ¿qué ha logrado? Porque, por ejemplo, usted ha estado ante la Organización Internacional del Trabajo representando al país. Estamos hablando, por ejemplo, en las discusiones actuales sobre esta jornada de las 40 horas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto estamos avanzando justo en una época en la que, al menos en el papel, los derechos humanos están garantizados en materia de trabajo? Mira, algo que te puedo decir y que podemos celebrar, porque tu pregunta se enfoca en México, ¿no? Algo que te puedo decir que es muy cierto es que México sí ha sido un referente mundial en los últimos años en la OIT por una sola razón. Como saben, nada más a los que no saben, la OIT se conforma por 3 mandantes: patrones, sindicatos y gobiernos. México ha sido uno de los países que han dado una representación más fuerte de los 3 sectores. No solo más fuerte, sino también más amigable entre nosotros mismos. México somos hoy un ejemplo de cómo negociar y de cómo platicar entre sectores. ¿Cuáles? Patrones, sindicatos y gobiernos. Entonces, ¿cómo vamos? Yo creo que vamos muy bien en la medida en la que sigamos respetándonos los derechos de cada uno a opinar, a debatir y a evolucionar, siempre y cuando mantengamos que en el centro están los humanos y los derechos de los humanos. Repito, creo que México es un referente hoy a nivel mundial en cuanto a la negociación y en cuanto al diálogo tripartito. Y creo que si logramos seguir negociando y viéndolo así, tanto el tema de la reducción de jornada como los que vengan, vamos a estar bien. Sobre todo en este caso, el tema de la jornada laboral, el tema de los derechos humanos, ¿qué se puede lograr en este 2025 en materia de trabajo y su relación tan estrecha con los derechos humanos? Yo creo que en 2025 y en los últimos 8 años de esta administración que va, mi querida Liz, se ha logrado mucho. ¿Por qué? Porque se ha reformado la Ley Federal del Trabajo en más ocasiones que los previos 100 años. Repito, los últimos 8 años hemos reformado con más ocasiones la Ley Federal del Trabajo que los previos 100 años. Entonces, eso nos da a entender de inicio que hemos hecho mucho por el derecho del trabajo y por los derechos humanos. Ahora, ojo, legislar no debe confundirse con mejorar, que es un tema trascendental. No porque legislemos más, mejoramos más. Mucho del tema de derechos humanos implica la concientización de todos los sectores y la ley no siempre es conducente a ello. Así es, porque justamente queda, por ejemplo, en el papel o más bien preguntamos dónde queda esto del derecho, por ejemplo, al contrato, los derechos fundamentales básicos, estos de tener una seguridad social, porque, por ejemplo, ya cada vez escuchamos que es más frecuente que, sobre todo los jóvenes, dicen, bueno, es que me pagan tanto a cambio de que no me den seguro. ¿Cómo se está discutiendo esto a nivel internacional y por parte de la CONCAMIN, no? Mira, yo creo que lo acabas de decir refuerza un poco lo que dije anteriormente, ¿no? No porque existe una ley implica que existe una mejoría automática. Creo que la CONCAMIN, parte de nuestra labor nacional e internacional es esta concientización, ¿no? A los sectores y a nuestros patrones también de respetar, ¿no? Y de respetarnos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, si están en papel, pueden ser letra muerta. El derecho humano tiene que vivirse. ¿De
acuerdo? Y en derecho del trabajo, mi querida Liz, es un derecho que es muy humano en el sentido en el que es muy tú a tú, como esto de tú y yo. Si tú y yo no nos entendemos bien con este micrófono y no lo pasamos y tal, pues entonces una entrevista así no sería posible. Entonces, el derecho del trabajo es, en mi punto de vista, el derecho más humano en ese sentido. Que tenemos que hacer, no solo como Concamín, sino como actores del derecho del trabajo, ser más conscientes con cómo hablamos, por qué hablamos, qué acordamos. Repito, el derecho humano se vive, y si no hacemos eso en México, es letra muerta. Así es. Y sobre todo una última pregunta. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay mucha gente que dice, sobre todo la cuestión patronal, dicen, bueno, nos sobran vacantes. ¿Qué está pasando? ¿A nivel nacional se está reflejando eso también? ¿Qué está pasando? Híjole, muchísimas cosas, mi querida Liz. ¿Por qué? Porque, repito lo que dije en la primera intervención, estamos en una coyuntura humana en donde tenemos una constitución política humanista desde el 2011, donde tenemos hoy en 2025 el auge de la inteligencia artificial y de los cambios sociales. Cambios sociales en donde no solo hay vacantes, yo creo que tenemos una crisis también de generaciones y de edades, porque tenemos una generación en las aulas que ya no está acostumbrada a trabajar como estábamos acostumbrados antes y que tiene acceso a herramientas que no teníamos antes. Entonces tenemos, yo creo que una crisis de concientización y filosófica en México, no necesariamente papel. Y yo creo que tendremos que ser muy conscientes con los que vienen, porque estas vacantes van a seguir existiendo. Bueno, pues sí, justamente con esta reflexión nos despedimos y pues nos regresamos a los foros. Muchísimas gracias por esta entrevista, Juan José. Muchísimas gracias. Señal directa